Bienvenidos a esta su casa, el Hospital Ángeles Metropolitano. Quiero agradecer la presencia de todos quienes están conectados en las redes sociales. Este evento, como otros que hemos hecho, está y será grabado en Facebook y en Instagram. Entonces, lo que estamos hablando aquí va a quedar para lo que dura en esas redes sociales. Normalmente no tenemos gente en el auditorio, creo que hoy hay algunos curiosos que están por aquí. Bienvenidos también algunos amigos y personas queridas que están hoy con nosotros. Me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Ortiz Pallares, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y leeré algo de lo que ha hecho Fernando, pero antes quisiera presentar a mi compañera de entrevistas, la doctora María del Pilar Reza Carrasco, que es una oftalmóloga muy prestigiada aquí en el hospital y que ha estado dispuesta a seguirme en esta locura de entrevistar a nuestros invitados. Y Fernando, lo hacemos porque normalmente cuando nos invitan a dar conferencias sabemos que es una persona que es experta en este tema. Leemos un currículum que a veces es abultado, a veces no tanto, pero no sabemos nada de esa persona. Entonces la idea es conocer un poquito más de ti, cómo llegaste aquí, y tal vez el currículum tuyo sea leído completamente en la presentación de tu charla, más adelante, por ahí de las 7 de la noche, pero para la gente que nos ve en las redes y que después no pueda conectarse o tenga algún problema, Fernando fue director ejecutivo de Recursos Humanos del Grupo Financiero Santander durante casi 25 años, ha residido cerca de 20 años en el extranjero, viviendo en España, en los Estados Unidos, donde ha realizado diversos trabajos a países tanto en Latinoamérica como en Europa. Fernando, bienvenido, esta es tu casa. Okay. Yo quisiera preguntarte, antes que nada, ¿quién es Fernando? ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo? Y que nos platiques un poquito de tu vida y lo que has hecho. Adelante, Fernando. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por la invitación, doctora. Es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, yo he llegado aquí pues casi que por casualidad. Me he interesado en este tema del lienzo de Turín, también conocida como la sábana santa, y creo que la culpable de esta historia es mi mamá. ¿Sí? Mi mamá ha sido la culpable porque, mírala, ahí está, porque ella empezó a hacer hace muchos años algunas presentaciones con este tema, y yo siendo muy pequeño me enteré de la historia de la sábana santa, y a partir de ahí pues ha sido una historia un poco más larga de maduración sobre el conocimiento de la sábana, y bueno, pues me he dedicado en los últimos 10 años yo creo que a dar este tipo de conferencias, ¿no? Entonces yo soy de las personas que creo que podemos hacer muchas cosas en la vida. ¿Sí? No nos tenemos que encasillar, y luego nos solemos encasillar. Yo creo que luego en ciertas etapas de mi vida sí estuve bastante encasillado con un perfil de directivo de recursos humanos en una institución financiera, pero también entiendo y he entendido que en la vida podemos hacer muchas cosas. Entonces, en ese sentido, pues yo soy una persona que me he dedicado como a que explorar cosas diferentes. Por ejemplo, me gusta mucho el tema del arte, me gusta mucho el tema de la escritura, la música me gusta mucho, y también pues explorar estos misterios que ahora veremos en la presentación, que son muy interesantes y que de alguna manera abren las puertas a conocimientos sobre nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso resumiría un poco por qué he llegado yo aquí, ¿no? ¿Esto lo comparten tus hijos de alguna manera? ¿Has hecho que se interese en alguien más sobre este tema? ¿Has dejado algo de huella en esto? No, porque no tengo hijos, ¿sí? No tengo hijos, soy una persona soltera. Eso es lo que queremos saber. Exacto, ¿no? Soy soltero, tengo una pareja increíble, tengo 50 y...
50 y pocos años, no, 54 años, y bueno, tampoco es que yo he querido dejar una huella, la verdad. Quiero encontrar las huellas que me han marcado a mí, sí, básicamente, y eso es lo que me ha llevado a contar esta historia, básicamente. Doctora. Bueno, creo que ya ha contestado mi primera pregunta, porque mi primera pregunta era que por qué siendo comunicólogo se había interesado en este tema. ¿Cómo ha impactado su vida el estudio de la sábana santa? Primero, ha impactado en apertura mental, muy importante. Yo creo que para ver un objeto como el que vamos a ver, hay que quitarse de prejuicios, ¿sí? Entonces, a mí la sábana santa me ha ayudado, yo soy una persona creyente, soy católico, pero me ha ayudado a racionalizar mi fe, a entenderla mejor, a entender que aquello que me contaron cuando yo era niño, ¿sí?, resulta que es cierto. Eso para mí ha sido la gran sorpresa de la sábana santa. Pero lejos de, digamos, quitándole apasionamientos, porque se pueden convertir en apasionamientos de fe, ¿sí?, quizá malos entendidos, o apasionamientos racionales, creo que a mí, digamos que el estudio de esta sábana o del objeto de la sábana, pues me ha abierto todo un universo que me ha enseñado a enfrentar la vida, ¿sí?, desde digamos, una postura de mentalidad abierta, muy importante. Eso creo que para mí ha sido clave. De repente no prejuzgar, no tener un prejuicio, una idea preconcebida, ¿sí?, y para profundizar también y cuestionarme por qué creo lo que creo y por qué pienso lo que pienso. Muy importante. O sea, de alguna manera la sábana santa a mí me ha ayudado a generarme un pensamiento crítico. Oye, Fernando, te aclaro que cuando te vi para invitarte, pensé un poco en el tema porque muchos de los médicos, muchos de nosotros somos un poco agnósticos, entonces hablar de temas religiosos o que tienen una influencia religiosa es a veces un poco difícil, sí, para un creyente sólido como eres tú. Sin embargo, quisiera decirte que en el hospital no tenemos no preconcebemos nada, no tenemos una crítica sobre ese tema, y creo que sí es muy importante que entre médicos entendamos un poco de ciertos temas que no somos expertos en ellos. ¿Okay? Sí, perfecto. Y qué bueno que lo dices, porque para mí esto es un reto, o sea, venir a una comunidad científica, una comunidad médica y explicar, porque normalmente, pues lo tengo que decir, estas conferencias las damos a otros públicos, a unos públicos pues quizá más catequizados, vamos a decirle así, catequizados. Pero la sábana santa hay que mirarla como lo que es, que es un objeto que existe, que tiene ciertas características, sin ningún apasionamiento religioso. Y esto es lo que vengo a contarles en realidad. O sea, me he cuidado mucho efectivamente de contar objetivamente qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Y creo que es súper interesante, es muy interesante, porque ya verán, se van a sorprender por lo que vamos a ver, y efectivamente, pues oye, ya cada quien decidirá lo que quiera creer. No vamos a cuestionar esto en absoluto, ¿no? Sí, me quedo con una palabra: racionalizar. Sí, correcto. Porque aquí pues seguimos casi todos prácticamente el método científico donde se utiliza el razonamiento. Entonces, racionalizar este aspecto que tiene que ver con algo religioso, pues es muy importante. Correcto. Pero, otra pregunta. ¿El estudio de la sábana santa le ha llevado a situaciones espinosas en su vida profesional, en su vida familiar, en la sociedad, y si esto ha implicado un acercamiento o un distanciamiento con las personas? No, te diría que no. Un poco, digamos, afrontándolo como lo acabamos de decir, ¿no? Si le ponemos pasión y de alguna manera me pongo en el papel de catequizador, creo que me metería en más problemas, ¿sí? Y creo que si no lo hago bien aquí me podría meter en algún problema, pero no es el caso, como lo has dicho, doctor. Entonces no, te diría que no, al final, porque es que es como si yo te dijera vamos a analizar las características de un teléfono celular, ¿sí? Pues es lo que es lo que es. Entonces, no, la verdad te diría que no, al contrario, a mí me ha reforzado ciertas ideas que yo tenía, me ha clarificado lo que me enseñaron mis padres, ¿sí? Porque claro, de alguna manera lo que nos pasa, o que a mí concretamente lo que me ha solido suceder,
es que no maduramos en la fe, no maduramos en una creencia y tenemos una idea de Dios, para mí equivocada, bastante equivocada y peligrosamente equivocada, ¿sí? Entonces a mí lo que sí que me ha ayudado es ver una realidad que existe, que es real, que no es un concepto, y que es coherente con unas creencias que mis padres me enseñaron y que yo decido, sí o no, adoptarlas. ¿Sí? Entonces no me ha metido en problemas. Al contrario, te diría que me ha dado muchas alegrías. Muy bien. Y además te conviertes siempre en el centro de la mesa, porque obviamente es un tema apasionante hasta cierto punto y de todas maneras interesante, seas agnóstico o no, exacto, por los hechos de la Sábana Santa. Exacto, ¿no? Es un tema que despierta muchísima inquietud y es un tema curioso porque hay muchísima información sobre este tema, pero poco se sabe del tema. Entonces, sí, efectivamente yo creo que es un tema bastante atractivo y yo espero que aquí se vea, ¿no? en la audiencia que estamos teniendo ahora en las redes sociales o en la asistencia al auditorio, pues se pueda ver, porque ya verá, esto despierta curiosidad, ¿no? Fíjate que hoy en la mañana hice una consulta en la inteligencia artificial sobre la Sábana Santa. La verdad, las respuestas son maravillosas. Es entendible que es una enciclopedia muy interesante la inteligencia artificial, pero describe de una manera bastante lógica todos los elementos que tiene la sábana, es decir, hay mucho escrito. Sí. ¿A quién le crees de todo lo escrito? Es decir, debe haber cosas que son reales y válidas y debe haber cosas que no lo son tanto. ¿Qué piensas sobre lo escrito de la sábana? O sea, aquí hay evidencias científicas objetivas, arqueológicas, históricas y comprobables. Y hay cosas que no se han podido demostrar a la fecha, ¿no? O sea, no hemos podido repetir la hipótesis, ¿sí? o el experimento científico de repetir el evento, no se ha podido, eso no se ha podido, ¿no? Entonces, hay mucha mala información también, es cierto, luego ya lo veremos en la conferencia, hay una prueba concretamente que habla de su no autenticidad, hablando de que es un lienzo de la Edad Media, hay una prueba en concreto que la vamos a describir muy bien en la conferencia, pero el resto de pruebas confirman su autenticidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con cómo leemos, o sea, y eso pasa en general, ¿no? Pues oye, si nos centramos en todo lo que dice la prensa y solo nos basamos en todo lo que dice la prensa, pues muy probablemente estemos equivocados. Bueno, entonces, ¿cómo ha estudiado usted la Sábana Santa? ¿Desde el culto, desde la fe, desde la ciencia? En mi caso ha sido desde la curiosidad, ¿sí? Bueno, y eso responde a esas tres preguntas, igual desde el culto, ¿sí? desde la ciencia concretamente y también desde la fe. Desde la fe documentada, ojo, la fe documentada. La fe es importante. La Sábana Santa no nos da ni nos quita a los que creemos en Jesús resucitado. No nos da. Dice, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, pero no dice Jesús resucitó envuelto en una sábana santa al tercer día. Entonces no es necesario creer en la sábana, eso para empezar, no es necesario. Y desde la ciencia, hay una ciencia que se llama, una disciplina que se llama la sindonología, que son diferentes disciplinas médicas, arqueológicas, botánicas, que estudian el lienzo. Yo la he podido estudiar pues documentándome y luego hice un diplomado específico. Hay un diplomado específico en Roma que se llama diplomado de sindonología. Síndone, que quiere decir sábana, el estudio sobre la sábana. Es tan rica y tan grande la información que hasta podemos, de verdad que nos podríamos, yo me eché un diplomado entero de esto, ¿no? Porque hay muchísima información arqueológica, por ejemplo, y hay muchísima información científica sobre los estudios que se han realizado y con, no sé, tienen más de 200 publicaciones en revistas de prestigio científicas con respecto a estos estudios. O sea, sí que hay una documentación bastante seria y científica con respecto al estudio del lienzo. Entonces, el mundo esotérico, digamos, paranormal que puede rodear el mito de la sábana santa, pues hay que irlo eliminando y verlo como lo que es, un objeto, simplemente un objeto, ¿sí? No un concepto, no una idea, no una creencia, ¿sí?
En la sábana santa se cree o no se cree. No se trata de creer, es que yo creo en la sábana santa. No se trata de eso. Se trata de que es un objeto que existe. ¿Sí? Y si yo veo un vaso de agua, pues es un vaso de agua. No creo o no en el vaso de agua. Pues lo mismo con la sábana. Sí, sin embargo, la sábana tiene un sabor especial, ¿no? La sábana ya veremos, pues hay cosas muy divertidas. Pasan cosas muy divertidas en la sábana santa. Así es. Bueno, divertidas y tremendas. Bueno, ya veremos lo que pasa ahí. ¿Sí? Bueno, hay congresos de sindonología. Sí, exacto. ¿Esos cuántos países participan? Supongo que son países nada más que tienen la fe católica o participan todo tipo de países. ¿Cada cuándo se llevan? ¿Cuánta gente va? Pues son congresos importantes, no son católicos, hay muchos, ¿cómo se llama?, creencias de todo tipo. La verdad no sabría decirte cada cuándo se llevan a cabo, pero hay países que están realizando estudios importantes, entre ellos Estados Unidos, España e Italia. Digamos, yo diría que esos son los líderes en el estudio del lienzo, muchísimos científicos interesados, muchísimos científicos de alto nivel, muchísimos médicos que han hecho estudios realmente impresionantes sobre el lienzo. Aparte hay una cosa curiosísima, el lienzo se puede estudiar desde tu casa, o sea, no es necesario irnos a Turín y verlo. O sea, digamos que en esta época ya podemos acceder a muchísima información para poderlo estudiar. Ojalá esta conferencia anime a los médicos a hacerse sus estudios, a hacer un análisis forense, por ejemplo, de lo que pasa ahí. ¿Sí? Entonces, hay mucho apetito ahora de los científicos de volver a estudiar la sábana. La sábana se estudió, la última vez que se hizo un estudio científico serio fue en 1978, fíjate, hace muchísimo tiempo. El arzobispado de Turín, que son los dueños, bueno, no son los dueños técnicamente, son los que custodian la sábana, son bastante celosos para abrir el lienzo a la ciencia, son de verdad bastante celosos, y yo creo que eso es un error. Entonces, los estudios sindonológicos, los congresos sindonológicos, son grandes esfuerzos que hacen los científicos, pero con un limitado acceso a la información. ¿Sí? Limitado acceso a la información. Entonces, bueno, es bastante curioso lo que están haciendo ahí. Oye, Fernando, ¿te han hecho preguntas sobre la sábana que no puedas contestar? Sí, claro. Sí, por ejemplo, ¿cómo se hizo la imagen? ¿Sí? Eso no lo sé contestar. Sí, entonces hay un fundamento religioso en ti, de creencias, de fe. No. Objetivamente la sábana contiene una imagen que ahora veremos, que no se sabe cómo se realizó, científicamente no se sabe cómo se realizó. Eso no tiene que ver con la fe. Otra cosa es que yo crea que ahí, o que alguien crea que ahí resucitó Jesucristo, ¿sí? Pero objetivamente la sábana tiene una imagen que se llama impronta, ¿sí?, que científicamente no se conocen métodos para reproducirla. De acuerdo. Sí. Doctora, ¿tienes algún comentario más? Pues sí, la sábana santa también se le llama el sudario, pero creo que ese es un nombre que está mal. Correcto. Mal dicho, porque el sudario es de sudor, entonces sería ilógico, porque hablan el sudario y el sudario. Y de hecho el nombre sábana técnicamente tampoco es una sábana, en realidad es una mortaja. Y el sudario, efectivamente, el sudario es otro objeto, digamos, es otro objeto que completa el rompecabezas. El sudario es un lienzo pequeño de este tamaño más o menos, unos 30-40 centímetros, que está en Oviedo, ¿sí? Y que según la tradición, según la tradición, dicen que es el lienzo que cubrió el rostro de Cristo una vez muerto estando en la cruz. ¿Sí? Porque los judíos no pueden, la religión hebrea no puedes ver a un muerto, entonces era necesario taparle el rostro. Le tapan el rostro, lo bajan de la cruz, lo envuelven en una mortaja, en una sábana, y lo depositan en un sepulcro. Entonces son dos objetos. El sudario no es la sábana santa. Sí, de acuerdo. Fernando, pues también, aparte de ser un experto en la sábana santa, me ha tocado escucharte componer canciones. Entiendo el tema de que en la vida puedes hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas bien. Sí, todas, ¿no? Es decir, una responsabilidad que tenemos de cuando emprendemos en diferentes aspectos de la vida, tratamos de hacerlo con excelencia. ¿Cómo es que entraste en el mundo de la música? ¿Cómo
decidiste dejar tantos años siendo un hombre joven, de una carrera profesional y empezar a desarrollar otras cualidades y facultades que tienes? Bueno, en realidad el tema de la música es una afición que he tenido desde siempre. Soy compositor, soy, ¿cómo se llama?, instrumentista autodidacta, o sea que toco muy mal los instrumentos, pero puedo componer. Después de muchos años de estar trabajando en una gran corporación como es el Banco Santander, salí del banco y dije, es mi momento para empezar a hacer aquello que siempre quería hacer, que es grabar unas cancioncitas, ¿sí? Grabar mis canciones, hacer mi música, y por eso me animé, y la verdad es que me lo he tomado en serio, como bien dices, me lo he tomado en serio, porque si lo voy a hacer, lo quiero hacer bien. Los invito a que escuchen, luego me parece que van a pasar la dirección de la música. Y bueno, no solo me dedico a eso, obviamente, pues trabajo en otras cosas relacionadas con recursos humanos también, pero la música pues para mí ha sido, pues te voy a confesar una cosa, fíjate que yo nunca había grabado la música porque pensaba que no estaba a la altura y que iba a ser precisamente una cosa que nunca me iba a gustar, pero luego pensé que nadie me pidió a mí ser Beethoven, ¿sí? Dije, a mí nadie me pidió ser un genio, entonces dije, oye, pues voy a hacer lo que tengo que hacer. Me metí a un estudio a trabajar con jóvenes y grabé mis canciones, que estamos haciendo el lanzamiento de las canciones, cada mes sale una canción y me estoy divirtiendo mucho. Mis usuarios han empezado muy bien y ya han ido de caída, ¿sí? Han ido de caída. Entonces estoy un poco triste, sí, estoy un poco triste, entonces bueno. Espero que esta plática levante otra vez exacto, tu rating, ojalá. Social. Ojalá, exacto. A nosotros nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Fer, porque en el transcurso de estos 2 años han pasado personalidades muy importantes. Tratamos de que no sea solo ciencia aquí, tratamos de poner temas que nos motiven y nos enseñen un mundo diferente a los que estamos aquí rodeados de paredes todo el día en el hospital. Por supuesto que todos los médicos que te ven y que te estarán escuchando en las redes tienen hobbies. No puedes vivir sin tener ciertas actividades que te gusten y en donde puedas entretenerte en el tiempo, ¿no? Exacto. Aparte de la música, entiendo que la Sábana Santa tienes poco que estudiarle ahora, es decir, una vez que has acumulado una serie de conocimientos exacto, muy importante, pues como que es una palomita en alguna actividad que ahora te permite a lo mejor dar conferencias o dar pláticas sobre el tema y tener 40 o 50 diapositivas que puedas explicar. Exacto. Sí. Por lo tanto, la música me imagino que es tu siguiente hit, es decir, que eso es lo que quieres más o menos dedicar más tiempo. ¿Hay algo más aparte de esto? Estaría bien que podamos dar un concierto en este auditorio. Si pasas la prueba de algunos musicólogos, doctores, con mucho gusto. Fatal. Sí, otras cosas, escribir, por ejemplo, tengo algunos proyectos también para escribir, y bueno, y también dedicarme a trabajar en lo que tengo que trabajar, ¿no? Hago muchas asesorías en recursos humanos, formaciones en recursos humanos, y tenemos una pequeña compañía que hacemos proyectos de reclutamiento para restaurantes, sí, también trabajamos en eso. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues me he podido un poco dedicar a varias cosas, ¿no? A varias cosas, y entre ellas, pues la música y estas charlas, y el gusto de estar aquí con ustedes. Pues sí, porque ya me quedó la duda, ¿verdad? ¿A qué hora? O sea, si se trabaja por la mañana, nada más a mediodía, en la mañana, por la noche. Sí. O sea que es una persona muy disciplinada, determinados horarios para poder hacer todas estas cosas. Sí, puede ser un poco, sí. Me he buscado los huecos, la verdad es que yo soy de los que pienso que hay más tiempo que vida, ¿sí? Entonces, y cuando tienes poco tiempo te enfocas mucho en hacer las cosas, eso es una realidad, ¿eh? Sí, porque si nos perdemos en el tiempo, caray, pues hacemos mucho aparentemente queremos hacer muchas cosas, pero hacemos poco, ¿sí? ¿Usted ve redes sociales? Porque, sí, lamentablemente. Digo, cuando uno se mete a una red social, y eso que yo no publico nada, puede pasar una hora en Instagram, en Twitter, y dice uno, ¿pero qué hice? Sí. No hice nada. Sí. Entonces yo supongo que con todas las actividades no es muy afín a las redes sociales. Es que un músico moderno tiene que estar en las redes sociales. Sí, el promedio de uso de las redes sociales en México son 7 horas.
7 horas diarias. 7 horas diarias en Facebook, que es la ganadora. Hay una aplicación que te limita el uso de los aparatitos estos. Hay que estar, pero no hay que estar. Yo soy de los cuates que sí creo que hay que estar, pero hay que estar con mucho cuidado con esas cosas. Muchísimo cuidado, porque de alguna manera también nos abren una puerta de muchísima información. Hay muchísima información, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esas cosas crean adicción, y eso ya ustedes lo saben, está muy comprobado, ¿no? Y creo que estamos hablando de problemas ya de salud mental. Hay un tema, megatendencias en las empresas, son 3 temas en las empresas: salud mental, inteligencia artificial y organizaciones flexibles, por los cambios, todos los cambios que está habiendo, ¿no? Entonces creo que las redes sociales están bien, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado. Podríamos dar una conferencia enorme sobre esa historia. De hecho, hoy en la mañana hablamos sobre este problema grave de las redes sociales, ¿no? Fíjate, Fer, que hoy en la mañana a la conferencia que tenemos en el hospital todos los miércoles, vino una persona a hablarnos de las implicaciones legales de las redes sociales para los médicos. Ah, mira. Fue un tema muy importante, se habló mucho de cuáles son las plataformas más delicadas, y sí, evidentemente pues hay que tener cuidado con las redes, porque igual que te encumbran, te sepultan, ¿no? Sí, así me pasó con mi música. Primero empecé así, luego ya me fui para allá, ¿sí? Oye, Bueno, es una cosa curiosísima. Para terminar algo con el tema de la Sábana Santa, ¿hay algo más que venga en el futuro? ¿Hay algo más que se pueda hacer por la Sábana Santa? Sí, por supuesto, se pueden hacer muchísimas cosas. Seguirle estudiando con… ¿No le conviene a la iglesia saber ahí hasta yo aquí? Creo que le debería de convenir a la iglesia abrirlo, hacer, por ejemplo, no se ha hecho una prueba del ADN. Si no se ha hecho una prueba, pues porque no han querido. No sé, ahí yo tengo pues probablemente esté equivocado, pero creo que el arzobispado turinés es bastante cerrado en todo esto. Entonces, la Sábana Santa se tiene que seguir estudiando, porque es que no hay conclusiones sobre la Sábana Santa. Entonces, como bien dices, pues ya prácticamente está todo dicho, ya se ha estudiado todo. Si tú lees un libro de la Sábana Santa moderno, ya leíste todo, ¿eh? O sea, no vas, como bien lo has dicho, o sea, ya la información está dada. Entonces, yo creo que la iglesia, que es la propietaria del lienzo, tiene que abrirse a eso y con, digamos, con rigor científico y sin miedo y sin prejuicios, estudiarla de verdad, ¿no? Doctora, ¿tienes alguna otra pregunta de la conferencia de hoy? Bueno, tengo muchas preguntas, pero vamos a escucharlo primero porque ya después Sí, lo después, haré, ¿no? yo creo que por lo que veo aquí, que hay bastantes personas con nosotros, no sucede en otras entrevistas, entonces me imagino que habrá suficiente público aquí en el hospital. Claro, por el tema, efectivamente. Espero que, y el ponente. También, Bueno, gracias. El ponente. Gracias. Yo espero que tengas muchos planes en el futuro, Fernando. Muchas gracias, doctor. Te deseo mucho éxito en el camino que elijas. Si es la música, pues que lo hagas lo suficientemente bien para repetirlo. ¿Okay? Sí, gracias, doctor. No tengo más preguntas. Obviamente hay que dejar un espacio importante en la conferencia, si no todas estas personas que vienen aquí van a dar por concluida la conferencia. Exacto. Cuando hay tanta información Exacto. que revisar. Quisiéramos pedirte que cerraras con algún comentario que tú quieras sobre ti o sobre lo que nos ocupa hoy, y después pedirte que nos vayamos a tomar una fotografía, nos hagas favor de firmar el libro de honor. Claro. Y esperemos para que los tramoyistas, como les digo, del hospital los jueves últimos de cada mes, nos arreglen para que no te estorbe a la hora de tu conferencia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Para mí, de verdad, un honor, y los felicito por estas iniciativas que me estuviste contando. Las iniciativas pues para pues lo que acabas de decir, dar otro tipo de contenidos a tanto trabajo tan importante y tan responsable que ustedes hacen. Yo simplemente agradecerles por todo el trabajo que hacen, y ojalá que la conclusión de esta Sábana pues despierte el apetito de los médicos para estudiarla, pues ahora sí que muy científicamente, ¿no? O sea que quiero agradecerle también a la doctora María del Pilar por acompañarnos. Siempre es bueno tener una dama
y que nos Gracias haga por el lucir. honor. Muchas gracias. Al contrario. Fer, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Volveremos en 15, 20 minutos para la conferencia de Fernando. Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor.